somos estudiantes de la Universidad de Guayaquil. El día de hoy les venimos a hablar sobre las bases de datos. Mi nombre es Cristian Pozo. Mi nombre es Víctor Chiriguayor. Mi nombre es Brian Infante. Mi nombre es Alejandra Moreira. Y conformamos el grupo número 10. Bueno, y una base de datos cuya abreviatura es BD es una identidad en la cual se pueden almacenar datos de manera estructurada, con la menor redundancia posible. Diferentes programas y diferentes usuarios deben poder utilizar estos datos. Por lo tanto, el concepto de base de datos generalmente está relacionado con el de red, ya que se deben poder compartir esta información. A continuación, mi compañero Infante con las ventajas y desventajas. Ventajas y desventajas de una base de datos. Una ventaja de la base de datos sería que tiene una mayor seguridad en lo que es datos. Otra de ellas es que permite modificar los datos, excepto el código de aplicación. Gracias a los megadatos que permiten detallar la información de la base de datos, aquellos datos son más documentados. Otra ventaja es que múltiples usuarios pueden acceder a ellas al mismo tiempo. También reduce el espacio de almacenamiento debido a una mejor estructuración de los datos. Otra ventaja sería que el acceso a los datos es más eficiente. La organización de los datos produce un resultado más óptimo de rendimiento. Ahora vamos a hablar sobre las desventajas. Una de ellas sería que requiere de un personal clasificado debido a su dificultad de manejo de este tipo de sistemas. Otra de ellas sería su instalación. Es muy costosa, ya que el control y administración de base de datos requiere de un software y hardware de elevado costo. Otra de ellas sería el sistema de manejo de base de datos, en sus siglas DBMS, que requiere de mucho espacio en el disco duro y también requiere de mucha memoria RAM para que pueda correr adecuadamente. A continuación, mi compañera va a hablar sobre las características de la base de datos. Muy bien, ahora yo les explicaré las características de las bases de datos. Como bien podemos observar, como primer punto tenemos la independencia lógica y física de los datos. Como segundo punto, la redundancia mínima. Como tercer punto, el acceso concurrente por parte de múltiples usuarios. Cuarto punto, integridad de los datos. Quinto punto, el respaldo y recuperación. Las consultas complejas optimizadas, la seguridad de acceso y auditoría. Y como último, el acceso a través de los lenguajes de programación externos. Muy bien, ahora que ya sabemos las características de las bases de datos, vamos a conocer la importancia. Es muy importante porque mantienen comunicación constante con los clientes, conocen las tendencias de compra, personalizan la atención a los usuarios y por último porque generan estrategias de publicidad. Muy bien, ahora vamos a saber los conceptos básicos de la base de datos. Se dividen en tres: archivo, registro y campos. En los archivos son conjuntos de registros. El registro son los conjuntos de campos y los campos es la mínima unidad de referencia. Muy bien, ahora vamos a saber los componentes de las bases de datos. Como bien sabemos que los componentes de la base de datos se dividen en tres, que son hardware, software y datos. Los hardware están constituidos por diapositivas de almacenamiento como discos, tambores y cintas, entre otros. Los software es el sistema administrador de la base de datos y los datos son almacenados de acuerdo a su estructura.
Tipos de usuarios en base de datos. Los usuarios son aquellos que interactúan con la computadora a través de aplicación. Los usuarios en base de datos se clasifican de tres maneras. Los usuarios finales, el desarrollador de aplicaciones, el DBA. Sus siglas significan administrador de base de datos. Los usuarios finales son personas que utilizan los datos y estas mismas ven los datos convertidos en información. Desarrollador de aplicaciones son aquellas personas que desarrollan sistemas que interactúan con la base de datos. El DBA es la persona quien asegura la integridad, consistencia, redundancia y seguridad. También es quien se encarga del mantenimiento diario y periódico de los datos. Las personas tienen acceso al DNSS, que significa Sistema de Gestión de Base de Datos, y se clasifican de la siguiente manera: usuarios ingenuos, usuarios sofisticados, programadores de aplicación, usuarios especializados. Los usuarios ingenuos son aquellos que interactúan con el sistema mediante aplicaciones permanentes. Los usuarios sofisticados son aquellos con la capacidad de acceder a la información por medio del lenguaje de consulta. Los programadores de aplicación son aquellos con amplio dominio de DML, que significa lengua de manipulación de datos, capaces de generar nuevos módulos o utilidades capaces de generar nuevos datos en el sistema. Los usuarios especializados son aquellos que desarrollan módulos que no se refieren precisamente al manejo de los datos, sino a aplicaciones avanzadas como sistemas expertos, reconocimiento de imágenes, procesamientos de audios y demás, o entre otros. Continuando con nuestro tema, ¿qué es un DBMS? Un DBMS, como sus siglas en inglés, System Management Database, Sistema Administrador de Base de Datos, o también se lo conoce como SGBD, Sistema Gestor de Base de Datos. ¿Pero qué es? Un DBMS es un conjunto de programas que se encargan de manejar la creación y todos los accesos a la base de datos. Tienen tres componentes que son DDL, DML y SQL. DDL es el lenguaje de definición de datos, DML el lenguaje de manipulación de datos y SQL el lenguaje de lectura de consulta de datos. Espero que les haya servido de mucho. Si tienen alguna duda o inquietud, escríbanos aquí abajo por los comentarios y denle like si les gustó. Muchas gracias.